Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Filipos, en esta carta especial, donde nos indica o nos muestra o nos enseña algo maravilloso. Y que lamentablemente en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, muchas veces estamos tan distanciados de lo que Dios dice, tan distanciados de lo que Dios enseña en su palabra, tan lejos de poder transitar y caminar en la forma en la que Dios enseña o suelta su palabra. A veces tenemos muchos conceptos, mucho estudio, mucha preparación, mucho conocimiento, pero poca vivencia con Dios. Es decir, que no aparece el aprendizaje en una manifestación plena. Usted dirá, pastor, ¿usted está equivocado? No. Si estuviera equivocado, no habríamos tampoco cristianos. Y se ha predicado el Evangelio a todo lugar, en todo momento. Tenemos la ventaja que no tuvieron los hombres de la antigüedad. Tenemos radio, tenemos televisión, tenemos celulares, tenemos todo tipo de bendiciones, digamos así. Ahora tenemos el Facebook, tenemos internet, tenemos todo aquello que puede enriquecer nuestra vida para aprovecharla, para crecer, para desarrollarnos espiritualmente. Pero creo que sino ciertamente estamos en decadencia espiritual. Y el proceso de crecimiento que muchas veces se estipula, o se declara, o se dice en algunos ámbitos evangélicos es falso. No son los que verdaderamente están marcando la realidad. Vamos cada vez, en vez de avanzar, retrocediendo. Por falta, la mayoría de las veces, no solo de lo que nosotros decimos un compromiso con Cristo, sino de un acercamiento a la vivencia espiritual de lo que Dios declara en su palabra. Entonces estamos tan distantes de lo que Dios declara que nos cuesta una enormidad hacer cosas que manifiesten o expresen una saludable vida espiritual. Dice la palabra de Dios en esta carta a los hermanos de Filipo. El apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire cómo comienza este trozo de las Sagradas Escrituras. Dice que nosotros tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. Es decir, el mismo anhelo, sueños, deseos, actitudes, determinación, manera, forma de vivir la vida. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Filipos, porque indudablemente se puede llegar a vivir esa vida. Porque el mismo Dios dice en su palabra: sé santo como yo soy santo. Nosotros podemos un montón de cosas, ¿verdad? Entre comillas. Dios sabe que yo soy hombre. Claro que sabe que sos humano. Pero sabes que puedes vencer el pecado. Sabes que poder escalar sobre todas las situaciones de la vida y poder ser un vencedor como nosotros declaramos, y a veces no lo hacemos. Somos triunfadores juntamente con Cristo, y a veces lo menos que hacemos es triunfar con Cristo. Porque tenemos mucho vocabulario, mucha palabra enseñada, repetida, pero a veces tenemos poco accionar, poca vivencia y poca expresión cristiana. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No le dice lo que el hermano fulano, o mengano, o sultano, o algún otro personaje en el ámbito espiritual. Le está haciendo hincapié en que hagamos caso, o actuemos, o se muevan, y tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque la mayoría de las veces en el ámbito cristiano digo: porque el hermano fulano de tal me dijo. ¿Y por qué hiciste esto? Porque el hermano me dijo que hiciera esto. A veces nosotros respondemos a las, directrices de personas y nos olvidamos de vivir la vida haciéndole caso a Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo: hermanos, yo les estoy pidiendo algo, que tengan ustedes el sentir que tuvo Cristo.
Ahora, qué profundo es esto. A veces daría ganas de llorar porque acercarnos al sentir de Cristo muchas veces estamos muy distantes. No pensemos en lo demás que viene abajo. Pero ¿piensa usted que sentía Cristo por las vidas? A veces me pongo a pensar en el ámbito espiritual. ¿Qué sentía Jesús por Judas Iscariote? Pues sabía que era un sabandija, un traicionero, y el que era el que lo iba a vender. Pero Jesús lo tuvo entre sus discípulos, caminó con él, le dio la oportunidad de poder disfrutar y cambiar de posición. ¿Sabe que esto es fuerte? Porque muchas veces nosotros, si sabemos que una persona es sabandija, es, digamos, una persona avivada, pecadora, lo menos que queremos hacer es que camine dentro del grupo de los que aparentemente somos santos. No lo ponemos en lugar de privilegio. Jesús nos puso en el lugar de privilegio. Ministró junto con Jesús, caminó con los discípulos, habrá hecho milagros en el nombre de Jesús. Toda esa situación la vivió Judas Iscariote. Si Dios, sabiendo quién era, aún estaba invirtiendo para ver si había una transformación y un cambio en él. La propuesta de Dios no es condenar, la propuesta de Dios no es destruir, la propuesta de Dios no es restar, sino sumar. Dice la palabra de Dios en este texto de la Sagrada Escritura: haya pues en vosotros este sentir. Tendremos un sentimiento así como Jesús. Es digno de pensar. Muchas veces yo me avergüenzo porque no tenemos ese pensamiento. Yo a veces no lo tengo. ¿Por qué tengo que mentir? No lo tengo. Y tenemos que luchar contra toda una, digamos, acción que está dentro de nosotros. Y tenemos que volver, lo mismo ha costado, he tenido que volver a arrodillarme y decirle: Señor, que tú me aceptaste como era yo. ¿Quién soy yo para no aceptar al otro? Tengo una dificultad enorme. Dice: haya pues en vosotros este sentir, como Cristo Jesús. ¿No hemos preguntado alguna vez, hemos sentido lo que Cristo siente? Porque es muy fácil decir que lloré por un hermano, que oré por un hermano, que me sentí emocionado por un hermano, que sentí lo que el hermano sentía. Es muy fácil decir eso. Pero usted pensó, ¿qué fue lo que sintió Cristo en ese momento? ¿O qué sentiría Cristo en ese momento? ¿O cuál es el sentir de Cristo para con esa persona? Y entonces acá viene lo segundo, que es fuertísimo también. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Él no hizo lo que muchas veces nosotros hacemos. Nos prendemos de lo que somos. Nadie hace, o la mayoría, no se desprende de lo que son. Siempre está adherido, es inherente de la persona demostrar lo que es, que la gente lo vea, que la gente, digamos, tenga el concepto y la idea de quién es Él. Dice la palabra de Dios en el texto de la Sagrada Escritura que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse. No puso, digamos, miramiento en despojarse de eso. Eso es lo más sublime que hay. Es como decir: Dios dejó de ser Dios. Aunque no dejó de ser Dios, pero dejó de estar en el lugar que tenía que estar, junto a su Padre. Lo dice la palabra de Dios: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muchas veces pasamos por alto cosas que son profundas en la Biblia. Se despojó a sí mismo.
no practicó eso, pero se puso a la altura de ellos. Se despojó de su santidad. No en el sentido que la dejó de lado, sino que dejó el lugar en el cual estaba para poder venir. Se despojó a sí mismo, no tomando forma de siervo. Esto semejante a los hombres, tomando forma de siervo, esto es semejante a los hombres. Tomó la actitud de servidumbre. Nos cuesta a nosotros, servir. Es lo más difícil en el ámbito humano. Porque nos olvidamos de algo especial. Cuando Jesús estaba tratando con Judas Iscariote, no estaba sirviéndole a Judas, estaba sirviéndole a su padre, porque el propósito de su padre al enviarlo a la tierra era para redención. Y muchas veces nosotros, cuando estamos tratando con una persona, lo primero que pensamos o pasa por nuestra mente es que estamos, sí, yo constantemente estoy sirviéndole, ayudándole de esto. No, usted no está sirviéndole a él. Si usted le está sirviéndole a él, está fracasando en el propósito de Dios. Porque usted no vino a servir a los hombres, vino a servir a Dios, pero con el propósito que en ese servimiento usted esté ayudando y bendiciendo a la gente. Nosotros siempre estamos pensando en la persona, sí, yo le serví, yo le ayudé, usted no ayudó ni sirvió, porque si no es confianza de Dios, usted no hace nada. Dios es el que le da provisión, Dios es el que le pone en la mano la oportunidad de ser un instrumento de bendición. Pero siempre le quitamos la gloria a Dios. Y es entonces las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios dice, se despojó, dejó de lado lo que era, tomó la forma de un esclavo. Sí, son igual a nosotros. Para que nosotros obtuviéramos el privilegio de recibir los beneficios de Dios, los regalos de Dios. Miren qué tremendo es este trozo de las Sagradas Escrituras, porque está hablando de pasos que muchas veces nosotros en el ámbito espiritual no damos. Somos como el gallo, nos bajamos el copete. Queremos mantenernos en una postura porque creemos que tenemos la razón y nos olvidamos que en el ámbito espiritual el único que tiene la razón es Dios. Y si nos sometemos pues a Dios, resistimos lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, Dios es glorificado. Siempre queremos ponernos entre medio como que la cosa puede cambiar por causa de Jesús. Y si la palabra de Dios en este entonces la Sagrada Escritura, Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Ese proceso, Jesús hizo un proceso diferente al nuestro. Nosotros creemos, y él hizo. La gloria no está en el nivel al que tú subas. La bendición y la gloria se encuentran en ser la obediencia. Cuando sos obediente a Dios, aunque parece que vas bajando, vas subiendo. Porque se está cumpliendo un propósito a través de tu vida. Cuando dejas que Dios trate y te moldee y te use como Él quiere. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Otra cosa que nos cuesta enormemente la humillación. Yo no me humillo. Porque creemos que cuando nos humillamos perdemos. Es una falsa premisa que muchos cristianos le han enseñado torcido, mal. Cuando usted se humilla es enaltecido. Porque le está dando lugar a que Dios haga el proceso de cambio y de transformación. Para que Dios haga el milagro. Para que Dios genere o geste lo que Él quiere hacer a través de usted. A veces tenemos que pasar procesos que no queremos, pero son los procesos que Dios quiere para que nosotros aprendamos a disfrutar y a vivir una vida en plenitud de desarrollo cristiano como Él quiere. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
delante. Usted y yo no sabemos el propósito que hay por delante de parte de Dios para nuestra vida. Pero Jesús sabía. Sabía que su transitar, su caminar, su andar no era, digamos, lleno de matices de bendición, porque era el Hijo de Dios, porque venía del cielo, porque iba a estar entre los hombres, que tenía mayor jerarquía. Él sabía que el cumplimiento de lo que estaba en el corazón de su Padre necesitaba despojarse de lo que él era para permitir que su Padre fuera glorificado. Oh, aleluya. Cuando aprenderemos esto, a despojarnos de lo que nosotros somos para permitir que nuestro Padre sea glorificado, para que Él pueda tener un lugar de preeminencia, para que Él pueda obrar los milagros que Él determinó obrar. Se despojó de sí mismo. Dice este versículo 8 que estamos mirando, humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, muerte de sufrimiento. En la cual muchas veces nosotros no pensamos en todo el proceso que puede haber pasado en la vida de Jesús. Pues fíjese usted, a veces, gente que usted conoce, que se quiebra, en mi caso personal, hemos estado sufriendo por mi esposa, pero se quiebra y llega el tiempo, le sacan el yeso y el doctor dice, está mal, soldado, hay que quebrarlo de nuevo. Imagínese usted, después de haber sufrido un tiempo, de muerte tiene que sufrir para que el proceso se cumpla. Nadie quiere eso. Y muchas veces antes de que el doctor llegue a hacer eso, estamos gritando y batallando porque sabemos todo el dolor que tenemos que afrontar. Jesús sabía lo que iba a afrontar. Era más que una quebradura. Era más de lo que nosotros muchas veces podemos pasar. Muchos cristianos dicen, oh, lo que estoy sufriendo por Cristo, nadie sufrimos por Cristo. Así es la palabra, nadie sufrimos. Invertimos como debíamos invertir para tener esa expresión y esa calidad de poder declarar algo, porque tenemos la ventaja de vivir en una total libertad que no nos impide que nosotros prediquemos el Evangelio por este lado. Podamos llevar la buena nueva a cualquier persona. Jesús sabía el proceso, todo ese proceso. Primero, dejar el lugar de jerarquía. Hermanos, esto es lo que nos cuesta a los cristianos, dejar el lugar de jerarquía. Estamos acostumbrados a las mamadas de este mundo y no dejamos que Dios actúe, dejando que Él sea el que tenga el lugar de privilegio. Porque a veces somos más importantes que Dios. Queremos tener un lugar de privilegio, un lugar de importancia, un lugar de trascendencia, y lo descuidamos de que ese lugar le pertenece solamente a Dios. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Siervos para servir, para lograr que las personas puedan llegar a alcanzar los beneficios del reino de Dios por causa que hemos sido dóciles a Dios. Pero nos cuesta dejar el lugar de privilegio. Aunque Dios nos enseñó, se despojó, dejó el lugar de privilegio para bajar a este lugar y estar con nosotros. No tuvo en cuenta el ser semejante a Dios. Porque en este tiempo se pelean por los títulos, por lugar de privilegio, por preponderancia, y cuando uno crece quiere otro que crecer, y hace un montón de, digamos, de movimientos para lograr estar al nivel del otro. Jamás buscan estar al nivel de Dios, siempre quieren estar al nivel de hombre de Dios, pero no al nivel de Cristo. Están buscando imitar a otro y no imitamos a Cristo. ¿Dónde queda Cristo cuando hacemos todo eso? Porque siempre estamos poniendo la mirada en los hombres, olvidando de que todo el
el proceso de victoria que nos ha legado una herencia tan poderosa y maravillosa ha sido a través de Cristo Jesús. Porque Él determinó dejar el lugar donde estaba para bajar a estar con nosotros, a hacerte esclavo, semejante a los hombres. Dice la palabra de Dios que fue tentado. Usted puede decir, pero Él era Dios. Pero fue tentado en el desierto, ¿recuerdan? Y permanentemente fue provocado por los escribas, fariseos, los doctos de la ley de aquel tiempo para hacerlo caer. Tuvo cansancio, tuvo hambre, tuvo sed. Es decir, que Él llegó a vivir en el nivel del hombre. Padeciendo las mismas situaciones del hombre, para poder otorgarnos a nosotros el regalo de la salvación. ¿Cómo decirlo? Es como si usted y yo pudiéramos vivir en nuestra casa como vivimos cada uno de nosotros, confortablemente bien, teniendo, gracias a Dios, la bendición de la comida. Y llega un día en que por amor a determinadas personas que viven mal, en una villa, en la miseria, como mujer, como por los celos, usted deje de ser lo que es y se meta con ellos para vivir la vida, para tratar de ayudarlos a salir de un lugar, como a la misma comida que tienen. Duermen en la misma lugares que duermen ellos. Se abracen con la mujer. Para lograr hacer que ellos alcancen lo que usted tiene. Y vayan a través del proceso, permitiendo que ellos sean limpiados y transformados, hasta que después ellos puedan vivir la vida que usted vivía. Usted vuelva a su hogar y todos ellos vuelvan a usted. Porque usted dejó que ese proceso ocurriera a través de una entrega, de una disposición, de una determinación. Y logró sacar esos progreseros, a esa gente del mal vivir, y la puso al lado suyo. Ellos aprendieron a vivir como usted y no quisieron volver a vivir como eran antes, quisieron también vivir en una casa como usted. Eso fue lo que hizo Dios por usted y por mí. Eso fue lo que hizo el Señor por usted y por mí. Cuando habla de despojarse, se desprendió de todo aquello que Él era para ponerse a su nivel y a mi nivel, para lograr sacarnos, rescatarnos de donde nosotros estábamos y llevarnos a la condición de lo que era Él. Tener la oportunidad y privilegio de poder tener la bendición de estar en la gloria de los cielos junto al Padre por causa del Hijo, por causa de que Él vino a esclavizarse, a someterse a la voluntad y a los designios de su Padre para que yo tuviera el privilegio y la oportunidad de estar con Él en la gloria de los cielos. Ahora, si no tenemos en cuenta esto, nos olvidamos del profundo amor de Dios. Porque solamente una persona que ama puede hacer esto. Solamente una persona que tiene un corazón dispuesto y deseoso del cambio de los demás puede hacer esto. Dejar de ser lo que es invertir en favor de aquellos que están viviendo en situaciones tan desalineadas, pero que necesitan ser recompuestos para que puedan alcanzar los beneficios del reino. Esto es tremendo, querido
amamos. Él sufrió por obediencia hasta la muerte. Ese es otro paso que en el ámbito espiritual nosotros los cristianos nos cuesta. Obedecer por obediencia hasta la muerte. ¿Qué implica eso? Que el viejo hombre deje de vivir para que comience a vivir el nuevo hombre en Cristo Jesús, gestado por la obra milagrosa de Dios. Pero nunca crucificamos nuestra vida con Cristo. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una palabra poderosa, profunda, del apóstol Pablo, pero que tenía sustancia porque él vivía esa experiencia. Tuvo en cárcel, fue perseguido, y sobre todo por tal de glorificar el nombre de Jesús. Se despojó de lo que él era, un ciudadano importante, que tenía dos ciudadanías, que tenía título, tenía estudio, tenía preparación, tenía todo lo que un hombre puede soñar, pero prefirió caminar con Cristo, porque sabía que el legado que tenía, en todo lo que él había recibido en la vida, era solamente para lo terrenal, pero lo que ahora estaba legando o recibiendo en Cristo Jesús era eterno. Entonces puso en la balanza de su vida y pudo llegar a declarar: todo lo tengo por basura. No es que despreció el estudio, ojo, no estoy hablando de esto, no es que despreció todo lo que tenía, sino que lo comparó y dijo que lo que él tenía en la vida no era comparable con lo que Cristo le estaba dando. Superaba todas las expectativas y todos los sueños que él había tenido en su corazón. Iba más allá de todo lo que él había soñado. Ahora tenía un legado que era eterno y que nadie podía robárselo, que nadie podía, digamos, quitárselo, porque estaba en las manos de Dios. Dice la Biblia: donde orín no corrompe, ladrón no entra, allí donde nadie puede robar. Las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó, o le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En este tiempo hay mucha gente que quiere tener nombre y renombre, pero nos olvidamos de mirar la Biblia, que todos los grandes hombres de Dios pasaron por todo un proceso aquí para llegar a un lugar de preponderancia. Que no fueron renombrados o publicitados, sino que marcaron el sendero espiritual para que por su conducta, por sus hechos, por lo que habían hecho, mucha gente quisiera emular o copiar lo que ellos habían hecho. Hombres dignos de ser imitados: Juan, Pedro, Mateo, Lucas. Gente de Dios. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, que dijo: a mí es más pequeño, Efesios capítulo 6, versículo 8, de los hombres Dios me ha dado el privilegio de poder predicar el evangelio de Dios. Después entonces la Sagrada Escritura dice: a mí como abortivo se me apareció Dios. El apóstol Pablo, siendo la calidad de hombre espiritual que era, nunca se enaltece de lo que es o de lo que fue. Siempre le da la gloria, la honra a Dios, para que Dios pudiera ser el que tuviera el control absoluto de su vida, para que todo lo que ocurriera a través de su vida pudiera tener destello de gloria, de bendición, de presencia.